Buen día, alumnos. Vamos a comenzar el estudio de la trigonometría, que es un eje fundamental en su formación técnica. Soy consciente de que tenemos dificultades respecto a la conectividad, así que voy a tener consideración en ese aspecto, pero también les pediré a ustedes que entre todos hagamos un esfuerzo para poder asimilar estos conceptos que son muy importantes. Espero ser claro en las explicaciones. Para lo que ustedes gusten, estoy disponible a responder todas las dudas. Gracias. Otro repaso más. Acá podemos ver, vamos a determinar cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo respecto de un ángulo. Todos sabemos que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y que el otro lado restante se llama hipotenusa. Pero aquí aparece otro elemento, que es el ángulo. Uno de los ángulos del triángulo hace que este cateto adquiera una posición con respecto al ángulo que estamos considerando. Es decir, este cateto se encuentra enfrentado en el lado opuesto al ángulo alfa, o el ángulo alfa se encuentra en un lugar opuesto al cateto. Por lo tanto, si están enfrentados, están opuestos, esto se llama cateto opuesto. El cateto que está pegado, digamos así, al ángulo alfa o forma parte del ángulo alfa se llama cateto adyacente, adyacente de al lado, pegado. Y la hipotenusa sigue siendo hipotenusa, o también en algunos casos lo llamamos radio vector. Muy bien, pero ¿qué ocurriría si yo considerase que el ángulo a estudiar fuese este? Si es este el ángulo que estoy considerando, llamemos beta, su cateto opuesto se encuentra acá. Por lo tanto, para el ángulo beta, su cateto opuesto es este cateto. Y el cateto adyacente o cateto que forma parte del ángulo beta sería este cateto, cateto adyacente al ángulo beta. Este ángulo, ya lo sabemos, es un ángulo recto y mide 90 grados. Dicho esto, vamos a definir las funciones trigonométricas. Una de las funciones trigonométricas es el seno. El seno de un ángulo alfa, también podría haber sido el ángulo beta, se define como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. La otra función que vamos a estudiar es el coseno del ángulo alfa, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente tenemos la tangente del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Igual, también tenemos las cofunciones. Para el caso de el seno tenemos la cosecante de alfa, que no es otra cosa que la misma relación, pero dada vuelta, invertida, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para el caso del coseno será la secante, o sea, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y para el caso de la tangente tenemos la cotangente de alfa, que será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Otro repaso que conviene hacer es el del teorema de Pitágoras. Recordemos que para el estudio del teorema de Pitágoras, que corresponde solamente a triángulos rectángulos, al no haber ningún ángulo, simplemente los lados que forman el ángulo recto se denomina cateto y el lado restante se denomina hipotenusa. Definido esto, dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado será siempre igual a la suma del cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. De lo cual se desprende, haciendo pasaje de términos, o despejando, si despejo la hipotenusa,
llegaremos a la conclusión de que la hipotenusa es raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En el caso de necesitar calcular solamente el cateto, entonces será raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Muy bien, insisto, todas estas cosas las estamos nombrando rápidamente porque ya se vieron en otros cursos y también en el nuestro antes de la cuarentena. Muy bien, pasemos a otra cuestión de interés, que es la suma de ángulos interiores de un triángulo cualquiera. En este caso nosotros estamos estudiando la suma de ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Por definición, el triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos, el ángulo recto, que mide 90 grados o pi sobre 2, según si tomamos con sistema sexagesimal o sistema radial. Llamemos a este ángulo alfa y a este ángulo beta. Entonces, nosotros sabemos que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más este ángulo, que ya sé que vale 90 grados, necesariamente tiene que ser igual a 180 grados. Por lo tanto, si estos tres ángulos deben medir 180 grados y este ya mide 90, significaría que alfa y beta, alfa más beta, ellos solos debieran medir 90 grados. Porque si alfa más beta mide 90 grados, más los otros 90 grados tenemos 180. Bien, entonces, si alfa más beta deben medir 90 grados, cuando se desee calcular un ángulo, cualquiera de ellos, supongamos que me den el valor de alfa, y yo deseo encontrar el valor de beta, basta con que despeje beta y obtenemos la. Vamos a deducir la siguiente cuestión. Conociendo dos lados, encontrar un ángulo. Supongamos que nos diesen como dato el lado A y un lado B, cualquiera, y me dijesen encuentre el ángulo alfa. Bueno, muy bien. Vamos a determinar, para poder resolver esto, qué elemento o cómo se llama el lado A y cómo se llama el lado B según nuestra nomenclatura. Bien, si este es el lado recto, el ángulo recto, este es el ángulo en cuestión, este debe ser el cateto opuesto. Por lo tanto, este debe ser el cateto adyacente. Entonces, esto es hipotenusa. Muy bien. Siempre vamos a resolver casi de la misma manera. Me voy a preguntar, ¿en cuál de las funciones interviene el cateto opuesto y la hipotenusa? Vamos a ver en qué función interviene el cateto opuesto y la hipotenusa. Cateto opuesto y la hipotenusa. La respuesta es en la función seno. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es escribir seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa era la formulita que tenía recién. Bien, voy a reemplazar. Entonces, el seno de alfa es igual, cateto opuesto es el valor B y la hipotenusa es el valor A. Estas son las medidas de los lados. Aquí pongo con letra para hacerlo general, pero en las próximas clases ya le pondremos valores. O sea que acá tengo dos valores que van a ser divididos porque esto es una fracción. Convendría dejarlo así nomás indicado con esos dos valores. Pero ahora, ¿cómo hago para despejar alfa? Bueno, si tengo que despejar alfa,
Lo único que tengo que hacer es el seno pasarlo al otro lado. Siempre decimos que si algo está sumando, pasa restando, si está dividiendo, pasa multiplicando, etc. El seno de alfa, la operación contraria al seno de alfa, es arco coseno, que se escribe de esta manera: arco seno tendría que ser de B sobre A. Esta expresión, la calculadora, cuando vamos a usar la calculadora, no la tiene. La calculadora escribe esto mismo de la siguiente manera: alfa es igual, vamos, y la calculadora escribe así: seno a la menos 1. Esto que está acá no es un exponente negativo, sino que es una forma de escribir más abreviada el arco seno. Luego viene B sobre A. Recuerden que como es una fracción, la escriben así entre paréntesis y listo. Más adelante, en las próximas clases, haremos esto mismo con valores numéricos. Vamos a esta consigna. Dice: conociendo un lado y un ángulo, encontrar el otro lado. Supongamos que me diesen este valor, vamos a llamarle, no importa el nombre, B, y un ángulo, vamos a suponer que es este. Entonces, como ya dijimos, y dice encontrar un lado. ¿Qué lado? Bueno, elijamos cualquiera, supongamos que sea este lado, vamos a llamarle C. Vamos a llamarle A para no confundir con cateto, ahí está, A. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Encontrar este valor. Esa es la pregunta. Eso es lo que me están preguntando. Bueno, ¿cómo arranco? Arrancamos de la siguiente manera. Vamos a pensar, como en este ejemplo que hicimos acá, cuáles son los dos lados que están interviniendo. Bueno, si este es el ángulo, esto es el cateto opuesto y esto es el cateto adyacente. Nos preguntamos entonces, ¿qué función tiene en su fórmula cateto opuesto y cateto adyacente? Veamos cuál de estos tres tiene en su fórmula cateto opuesto y cateto adyacente. La tangente. Entonces voy a escribir eso. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo con los valores. Vamos a ver. Cateto opuesto dijimos que era A, que es justamente lo que deseo saber, dividido cateto adyacente, que viene a ser B. Recordemos que es A lo que quiero encontrar. Por lo tanto, si es A lo que deseo encontrar, pondré A. Esta B está dividiendo, pasa para allá, multiplicando. Y queda resuelta el problema. Recuerden, esto es un número que fue dado como dato y este es otro número que fue dado como dato. Por lo tanto, ponemos en la calculadora y sería fácil determinar el valor del ángulo del cateto opuesto, que en este caso hemos llamado A.